Bienvenido profesor, en el presente video hablaremos sobre La malato deshidrogenasa y su comportamiento con un medicamento en un experimento realizado con ratones. nuestros nombres son Millaray Aranda Y Nicolás Jaque. y somos de la carrera de Nutrición y Dietética. Presentación del caso con valores de muestra 1 y muestra 2. Además se observan los parámetros y los valores tratados con la droga y control. En la presente reacción, la enzima malato deshidrogenasa corresponde a la categoría de enzima de tipo oxidorreductasa, ya que cataliza la oxidación de malato a oxalacetato utilizando NAD positivo como coenzima y reduciendo simultáneamente NAD positivo a NADH. La estructura primaria consiste en una secuencia única de aminoácidos dispuestos en una cadena polipeptídica. Cada aminoácido está unido al siguiente a través de enlaces peptídicos, formando una larga cadena lineal. Esta secuencia de aminoácidos determina la identidad y la función de la proteína, ya que diferentes secuencias darán lugar a diferentes estructuras y actividades enzimáticas. A medida que la cadena polipeptídica se pliega, ciertos segmentos adoptan estructuras secundarias, como hélices alfa y láminas betas. Las hélices alfa son estructuras en espiral formada por enlace de hidrógeno entre los grupos amida de los enlaces peptídicos, mientras que las láminas betas son hojas plegadas formadas por enlaces de hidrógeno entre cadenas polipeptídicas adyacentes. Estas estructuras secundarias proporcionan estabilidad a la proteína y contribuyen a la formación de la estructura tridimensional. La estructura terciaria es globular, lo que significa que la proteína plegada adquiere una forma compacta y tridimensional. Esta estructura se forma a través de interacciones entre los aminoácidos distantes en la secuencia primaria, incluyendo enlaces disulfuro, interacciones hidrofóbicas y enlaces de hidrógeno. La estructura terciaria determina la disposición precisa de los aminoácidos en el sitio activo y en otras regiones importantes para la función enzimática. En la estructura cuaternaria de la malato deshidrogenasa, dos subunidades idénticas se unen para formar un complejo funcional. Cada subunidad consta de su propia estructura primaria, secundaria y terciaria, pero juntas forman una estructura dímera que es esencial para la estabilidad y la actividad catalítica de la enzima. Este dímero puede estar formado por interacciones entre subunidades idénticas o similares y su formación puede estar influenciada por factores como la concentración de la enzima y las condiciones del medio ambiente. La malato deshidrogenasa no presenta grupos prostéticos porque es una enzima simple que utiliza coenzimas como cofactores en lugar de tener grupos prostéticos, no aminoácidos, asociados directamente con su estructura. Las coenzimas, como el NAD positivo, actúan como transportadores de electrones durante la reacción catalizada por la malato deshidrogenasa. Estas coenzimas se unen temporalmente al sitio activo de la enzima, participan en la reacción y luego se liberan para ser utilizadas nuevamente. Para determinar los valores de los parámetros cinéticos en ausencia del medicamento, nos dirigimos a la muestra 1, donde la velocidad máxima es igual a 1 partido 0,02 igual 50 micrómetros partido por segundo, y la Km es igual a 0,20 partido en 0,02 igual 10 milimolar. En la muestra de control que está representada con la línea roja, la Vmax es de 50 micrómetros partido por segundo, lo que significa que la enzima alcanza su velocidad máxima cuando está saturada con sustrato. La constante de Michaelis, la Km, es de 10 milimolar, lo que nos dice que la enzima tiene una alta afinidad por el sustrato, ya que alcanza la mitad de su velocidad máxima a una concentración relativamente baja. En cuanto a la muestra del medicamento, la que está dibujada con la línea azul, la Vmax es la misma que en la muestra de control, lo que sugiere que el medicamento no afecta la velocidad máxima de la enzima para procesar el sustrato. Sin embargo, la constante de Michaelis, la Km, sí es mayor a la de la muestra 1, con un valor de 35 milimolar. Esto nos dice que la enzima tiene una menor afinidad por el sustrato en presencia del medicamento, ya que necesita una concentración más alta de sustrato para alcanzar la mitad de su velocidad máxima. Al hablar del medicamento, estaríamos hablando de un inhibidor competitivo, porque la Vmax es constante en ambas muestras, pero el valor de Km es diferente, y los parámetros fisiológicos de los ratones del grupo experimental nos dan indicios de una acidosis metabólica, que puede estar causada por la disminución del pH y la presión parcial del CO2, más el aumento del lactato, y por otra parte, el aumento del bicarbonato como respuesta compensatoria para neutralizar el exceso de ácido en el cuerpo de los ratones, para que así se mantenga la homeostasis regulando el desequilibrio ácido-base, lo que indica que la malato deshidrogenasa es menos eficiente en presencia del medicamento.
El medicamento altera los parámetros cinéticos de la enzima malato deshidrogenasa, como se observa en el gráfico de Michael Menden. Esto implica que el medicamento afecta la afinidad de la enzima por su sustrato o su capacidad catalítica, lo que puede llevar a una disminución en la velocidad de la reacción en presencia del medicamento. Y como resultado, se necesita una concentración más alta de sustrato para alcanzar la misma velocidad de esta reacción, lo que se puede reflejar en un aumento en el valor de Km en el gráfico anterior. Para calcular la concentración de protones en el plasma de los ratones tratados con la droga, lo que hicimos fue usar la fórmula de pH igual menos logaritmo elevado a la concentración de protones. Dado que tenemos el valor de pH, podemos reemplazar los valores, por lo que nos faltaría la concentración de protones, la cual se saca aplicando la fórmula que vendría siendo igual logaritmo elevado menos el pH. Y al aplicar la fórmula en la calculadora, colocamos 10 elevado a menos 7,29, lo que nos da un resultado de 5,13 por 10 elevado a la menos 8 molar, lo que nos indica que esa es la concentración de protones en el plasma de los ratones tratados con la droga. Considerando los valores obtenidos, se puede concluir que la elevada concentración de bicarbonato en los ratones tratados sugiere una condición alcalina en comparación con el grupo control. Esto podría estar relacionado con una compensación fisiológica en respuesta a la acidosis metabólica inducida por el medicamento. Ahora, para interpretar los resultados fisiológicos en ratones, se llega a la conclusión de que el pH disminuyó en los ratones tratados con la droga en comparación con el grupo de control. Esto sugiere acidosis, lo que concuerda con la posible interferencia de la droga en los parámetros metabólicos. Por otra parte, el PCO2 disminuyó en los ratones tratados con la droga y en comparación con el grupo control. Una disminución en el PCO2 podría ser una respuesta compensatoria para tratar de compensar la acidosis. Además, en el HCO3- aumentó en los ratones tratados con la droga en comparación con el grupo control. Esto también podría ser una respuesta compensatoria para tratar de compensar la acidosis, aumentando la concentración de bicarbonato para neutralizar el exceso de ácido. Y por último, el lactato aumentó en los ratones tratados con la droga en comparación con el grupo control. Esto podría ser indicativo de un aumento en la producción de lactato debido a la disfunción metabólica inducida por la droga.